Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars en biopsia líquida que, como sabéis, vamos a tener durante todo el mes de noviembre. Mi nombre es Adriana Terrades, soy la directora en España y Portugal de OncoDNA, compañía especializada en oncología de precisión. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Emiliano Calvo, que nos va a hablar sobre su experiencia y la de OncoDNA en el campo de los ensayos clínicos en lo referente a la biopsia líquida. El doctor Emiliano Calvo es director del Grupo START Madrid de Desarrollo de Fármacos Clínicos en Fase Temprana y director de Investigación Clínica en el Centro Integral Oncológico Clara Campal de HM Hospitales en Madrid. También es presidente de la Fundación de Terapéutica de Investigación en Ciencias Oncológicas Inteos y profesor asociado titular en Oncología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Doctor Calvo, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra y recuerdo que después podrán hacer sus preguntas a través del chat del webinar. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes en España y muy buenos días en Latinoamérica. Es un placer estar con todos ustedes hoy en este webinar, en esta presencia virtual, y para hablar un tema que nos apasiona a todos, más hoy en día, como son las biopsias líquidas, en este caso su aplicación en investigación clínica en oncología. En los próximos 20-25 minutos hablaré básicamente de estos 4 aspectos de las biopsias líquidas y su aplicación en investigación oncológica clínica. Por un lado, los desafíos que tenemos que enfrentarnos en la oncología de precisión en investigación clínica. Al final del día, las biopsias líquidas y los perfiles moleculares en general pues son la clave para poder individualizar para cada paciente y cada tipo específico de tumor definido molecularmente su droga adecuada. Aplicaciones actuales desde un punto de vista conceptual de la biopsia líquida en el desarrollo de ensayos clínicos, cómo se solucionan esas aplicaciones actuales desde la plataforma de OncoDNA, que son los patrocinadores de este webinar. También algunos ejemplos concretos de nuestra experiencia con OncoDNA en ensayos clínicos y biopsias líquidas y finalmente algunas conclusiones. Sin más retraso, procedemos con la primera parte, que son los desafíos a los que nos enfrentamos en la medicina de precisión en oncología en investigación clínica. Es clásico en estos últimos años los comentarios generalizados sobre la falta de eficiencia que tenemos a la hora de sacar fármacos de una forma eficaz para nuestros pacientes, que necesitamos mejores drogas de una forma más rápida, de una forma más eficiente, precios más sostenibles y al final del día pues que puedan beneficiar de una manera de mayor impacto a nuestros pacientes oncológicos. Y una de las claves para conseguir esa mejora en la eficiencia en el desarrollo de fármacos en ensayos clínicos es ser capaces de definir desde una perspectiva molecular a cada paciente de acuerdo a su tumor específico, para así además poder tratar cada paciente con su fármaco concreto y adecuado para esas alteraciones. Podemos definir en concepto 3 tipos de fármacos o 3 familias de fármacos que hemos ido desarrollando en los últimos 20 años. Por un lado, tenemos los fármacos clásicos citotóxicos, que los ensayos clínicos en fase precoz sobre todo, pues se desarrollaban en esos ensayos de escalada de dosis de cohortes de 3 pacientes, el 3+3 que habitualmente se decía, con la intención de que una vez que encontramos la dosis recomendada, desarrollar dicho fármaco en diferentes tipos tumorales con una histología diferente y un origen y una localización también diferente en estudios fase 2, con la idea de llegar algún día al fase 3 y finalmente su comercialización. Después tuvimos la segunda oleada de fármacos dirigidos a dianas terapéuticas concretas, que es lo que forma parte de la medicina de precisión en oncología. Aquí el tipo de ensayos precoces clínicos son diferentes. Empezamos a hablar de los ensayos basket, ensayos paraguas umbrella, los de un solo paciente,
Y la idea aquí es desarrollar, una vez que tienes la dosis recomendada, ensayos clínicos también tipo fase 2, pero en vez de definiendo la población de pacientes por el origen de su tumoración, la definimos más bien sobre la base de las alteraciones moleculares del tumor. Esto nos permite el progresar más rápidamente a lo largo de los procesos regulatorios y tener la denominación de Fast Track de las agencias regulatorias. Y por último, otro tipo de fármacos que también son targeted, pero en vez de estar dirigidos a dianas moleculares de la célula tumoral o del estroma circundante, están dirigidos a targets de las células defensivas del paciente. Son los fármacos de inmunoterapia, el tsunami de inmunoncología que tenemos los últimos 3-4 años, que tienen un tipo de diseños diferentes, son estudios fase 1b2, sin discontinuación, con 1.000-1.500 pacientes en algunos casos, que se van abriendo y cerrando continuamente brazos con diferentes indicaciones, con diferentes esquemas, como agente único, en combinación, etcétera, y que también permite un registro rápido. Estos fármacos, aunque son también dirigidos a dianas moleculares, todavía para los efectos de la biopsia líquida todavía no los consideramos dentro del tema que voy a tratar hoy. Al final del día, la terapia individualizada de precisión dirigida a dianas moleculares consiste en una interacción íntima entre el target y la droga. Esa es la clave del éxito de las terapias dirigidas a dianas moleculares o terapias blanco. Con respecto al target, de hecho el proceso es la parte más importante del desarrollo de fármacos. Pueden ver aquí en esta diapositiva todos los procesos que hay que ir recorriendo de una manera jerárquica y secuencial para poder desarrollar un fármaco y en su momento pues, comercializarlo y poder tratar a los pacientes de forma convencional. Pues de todos estos procesos, el más importante sin duda es la identificación de la diana o del target que sea relevante, que sea un driver y que conduzca el desarrollo, el crecimiento de la célula maligna. Normalmente, una vez que identificamos un buen target de la enfermedad tumoral, somos capaces de desarrollar buenos medicamentos con una farmacología buena que son capaces de inhibir dicho target. Ese es, pues, el aspecto crucial de la terapia de precisión, hasta el punto que cambiamos el paradigma en los ensayos clínicos desde un paradigma en el que, como pueden ver en el lado izquierdo, en los ensayos clínicos clásicamente juntamos los pacientes con el mismo tipo tumoral por su histología y la localización de su tumor primario, del origen del tumor, independientemente del perfil molecular, que esa es la forma clásica de hacer investigación clínica en oncología, al otro extremo, que es el lado derecho, en el que aquí juntamos en el mismo ensayo clínico a pacientes con diferentes tipos tumorales de acuerdo a su histología, pero todos ellos compartiendo una misma alteración molecular para la que estamos testando un fármaco concreto y específico. Dentro de este paradigma de la terapia personalizada o dirigida a dianas terapéuticas, pues tenemos los ensayos Basket, que básicamente es lo que he comentado antes, ensayos umbrella o paraguas, que dentro de un tipo histológico concreto se hace el perfil molecular, normalmente secuenciando por técnica de NGS, y según la alteración molecular que tenga el paciente, le vas indicando fármacos diferentes dirigidos a dicha alteración específica, y también, aunque menos utilizado, los ensayos en los que el propio paciente es su propio control y se compara el beneficio o el tiempo libre de progresión con la terapia previa convencional con respecto al PFS, el tiempo libre de progresión obtenido con la terapia dirigida a la alteración o al punto de debilidad concreto de ese tumor del paciente. Ejemplos concretos del éxito de este enfoque personalizado los pueden ver en esta diapositiva, en los que vemos que se encuentra un target que es muy importante para la biología de esa enfermedad,
que es un target funcional, un driver, para el cual tenemos un biomarcador que nos permite seleccionar al paciente con técnicas de biopsias clásicas de tumores sólidos o hoy en día también con biopsias líquidas, y tenemos un fármaco que golpea ese target. Tenemos el crizotinib para el ALK, alteraciones de ALK, vismodegib, que es para alteraciones del smooth receptor, del Hedgehog pathway, el bumrafenib, que es un inhibidor de BRAF, y después tenemos el imatinib, que inhibe el receptor de la tirosin quinasa KIT. Para todos estos hay fármacos adecuados que inhiben dichas alteraciones moleculares, y empezamos a ver hace 10-15 años pues este tipo de gráficas de cascada, waterfall o de swimmer, en el que prácticamente la totalidad de pacientes con dicha alteración molecular identificada con biomarcadores diagnósticos responden a dichos fármacos. Faltaría aquí el del imatinib, pero este estudio, que fue como se empezó la terapia dirigida a la oncología, es de hace unos 15 años, y realmente, revisando el artículo, es que no se utilizaba este tipo de gráficos. Pero vamos, básicamente con pocos pacientes ya se veía que la mayor parte de ellos obtenían un beneficio espectacular de este enfoque de terapia individualizada dirigida a dianas moleculares. Y un caso en el que no estamos poniendo dentro de una misma histología pacientes con una misma alteración molecular, sino que es más bien agnóstica desde un punto de vista de la histología tumoral, que es más reciente y en el que hemos participado, es el de los inhibidores de TRAC, de la quinasa receptor de tropomiosina, que forma parte de una familia de receptores de neurotrofina, y que cuando hay una fusión de manera que se reemplaza el dominio al que se une el ligando por el partner 5' de fusión, lo que ocurre es que dicho receptor se sobreexpresa y se activa su quinasa independientemente del ligando, y esto da lugar al fenotipo maligno, a su mayor capacidad de invasión, metastatizar, etc. Pues este es un target muy interesante que desafortunadamente, porque realmente sabemos cómo combatirlo, se da o bien en tumores muy infrecuentes, aunque en esos tumores ocurre la mayor parte de los casos, como los tumores de glándulas salivares, los adenoides quísticos, cáncer de mama de tipo secretorio, fibrosarcomas infantiles, nefromas congénitos, y después se da en otros tumores bastante más frecuentes, pero en estos casos se da en una proporción mínima, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, sarcoma, melanoma, etc. Se calcula que en Estados Unidos, el país de las grandes estadísticas, no más de 3.000, 4.000, 5.000 pacientes al año presentan tumores malignos que tienen esta translocación en TRAC. Pues bien, el ensayo que se hizo fue un ensayo basket, también dirigido a dianas moleculares, a este transcrito de fusión, con pocos pacientes, dado lo poco frecuente de esta alteración molecular, detectando la alteración por biopsias sólidas, aunque hoy en día se detecta también con biopsias líquidas, como veremos, y se aceptó pacientes desde la población pediátrica hasta adultos, 55 pacientes desde 4 meses a 76 años, lo cual es un acierto en el diseño del ensayo, y como pueden ver, esencialmente todo el mundo respondía. Un 75% de pacientes obtuvieron una respuesta objetiva, 17 tipos tumorales diferentes, y en el waterfall pueden ver que independientemente de la edad del paciente, independientemente del tipo tumoral, todo paciente que tenía dicha alteración molecular respondía. Y este es el paradigma que va a dar lugar posiblemente en breve, no sé si este año o en el siguiente, a la aprobación del fármaco larotrectinib para pacientes que tienen esta fusión de TRAC independiente del tipo tumoral, con lo cual es fundamental el poder hacer la prueba diagnóstica para detectar dichas alteraciones. Sobre el papel todo es maravilloso, encaja muy bien. La realidad es que hay dificultades. Una de ellas es que normalmente estas alteraciones moleculares se detectan en un porcentaje pequeño de los pacientes oncológicos, a lo cual hay que añadir la especificidad del assay que te detecta la alteración,
si estás en un ensayo clínico, si el paciente cumple los criterios de selección, si hay slots para tratarlo, si el paciente acepta, etcétera. Todo esto se va multiplicando y resulta pues que a lo mejor hay que hacer un screening molecular a 100 pacientes para poder tratar a uno, como ocurriría, por ejemplo, con alteraciones de FGFR en pacientes con glioblastoma. Esto es un poco el ejemplo que pongo en plan informal, pues como los cuentos estos de hadas, en los que hay que besar muchas ranas para encontrar al príncipe, pues lo mismo en los ensayos clínicos dirigidos a dianas moleculares. Hay que hacer muchos screenings moleculares para finalmente poder tratar a algún paciente. Por lo tanto, no es sorprendente algún artículo de revisión como este del New England por Ian Tannock, en el que muestra que muchos de estos ensayos clínicos basados en terapia molecular pues no son tan eficientes y al final el beneficio clínico pues es a 1 de cada 20 pacientes aproximadamente que se hacen el screening molecular. Esto es en parte por lo que hemos comentado antes, también en parte porque muchos de los tumores no tienen una sola alteración molecular que sea driver de la enfermedad. Este es un póster que hemos presentado recientemente en ESMO, el grupo nuestro de estudios fases 1, en un póster discussion, en el que nuestra serie de 5 o 6 años con más de 1000 pacientes, 1200 pacientes, también veíamos que había una cierta ineficiencia a la hora de poder tratar y beneficiar pacientes con alteraciones moleculares en ensayos clínicos, que ahí estás explorando tanto el test como el tratamiento, y uno de los motivos fundamentales que vimos fue por la ineficiencia de las biopsias en tumores sólidos, que esto se mejorará con las biopsias líquidas, como veremos. Problemas adicionales que hay que solucionar en la medicina de precisión en ensayos clínicos basadas en biopsias en tumores sólidos es la heterogeneidad tumoral, tanto sincrónica, que esencialmente consiste en que las alteraciones moleculares que vemos en el tumor primario y en las metástasis varían porque se van generando subclones celulares con diferente perfil molecular, como metacrónicas o a lo largo del tiempo con los tratamientos hay una selección darwiniana de las células que resisten al tratamiento o que van mutando y adquieren la capacidad de resistir al tratamiento, y bajo la presión selectiva de dicho tratamiento pues el tumor del paciente va cambiando a lo largo del tiempo. Y si nos basamos en una biopsia que se obtuvo hace 3 años del paciente, posiblemente el tratamiento que demos no estamos tratando al tumor que tiene hoy el paciente, sino el tumor que tenía hace 3 años. Un problema adicional es que la alteración molecular que veamos a veces no es un driver, no es una mutación fundamental, sino que es una mutación pasajera, bystander o secundaria. Al final del día no conocemos todavía la biología del tumor tanto. Un ejemplo de esto, que lo refleja perfectamente, es un estudio que se publicó en el New England hace 5 o 6 años por el grupo inglés de Gerlinger, en el cual varios pacientes que fallecieron por cáncer renal avanzado se hicieron biopsias diferentes en diferentes lugares, no solo tumor primario renal versus áreas metastásicas, sino que dentro del mismo tumor en diferentes áreas del propio tumor, se hicieron biopsias y se hizo un perfil genético, molecular de todas estas biopsias, y se vio que ni siquiera el 30% de las mutaciones eran comunes a todas las biopsias del mismo paciente, reflejando dicha heterogeneidad. Por lo tanto, cuando tenemos una alteración molecular en una biopsia de un tumor sólido, por ejemplo, que es lo más habitual hoy en día, pues podemos tener estos 3 potenciales perfiles y resultados. Lo ideal sería que esa mutación es a la que está adicta el tumor, y con un tratamiento específico tendríamos grandes respuestas. El otro extremo es que sea una alteración secundaria que no afecta al tumor y el tumor progresaría, y lo que suele ocurrir es que es un paso adicional dentro de una biología tumoral de múltiples pasos, y normalmente con esto en algunos pacientes con terapia dirigida a dicha diana pues obtendríamos una estabilización temporal.
Adicionalmente, más problemas de la medicina de precisión hecha, como se hace clásicamente, sobre la base de las biopsias del tumor sólido, es que muchas veces el tejido tumoral, obtener buen tejido tumoral no es factible, pues porque la enfermedad del paciente no es biopsiable de una forma sencilla por la localización de la misma, no hay tejido tumoral disponible, o del tejido que hay, pues hay material necrótico, no hay suficientes células tumorales residuales para analizar, o que el test que se hace pues no es suficientemente contributivo, no nos da información, no es informativo, o bien pues porque en el bloque de parafina en el que se archiva la muestra por mucho tiempo, pues el porcentaje de células malignas es muy bajo, o el DNA es de baja calidad, etc. Estos son problemas reales en el día a día que los ensayos clínicos dificulta de hecho mucho el reclutamiento de pacientes para este tipo de análisis de drogas dirigidas a dianas moleculares. Y es una pena porque la realidad es que hay diferentes tipos tumorales en los que se conocen que hay targets moleculares, auténticos drivers de la enfermedad para los que hay tratamientos buenos y, por ejemplo, en cáncer de pulmón, como pueden ver aquí, al menos el 40% de los pacientes se pueden beneficiar de un enfoque dirigido a dianas moleculares. Yo pienso personalmente que hoy en día no hacer un perfil molecular, al menos en tumor sólido, también biopsia líquida en pacientes con cáncer de pulmón, que muchas veces tienen menos cantidad de tejido tumoral disponible, pues casi es estar por debajo de los estándares en este tipo de patología. Pero no solo en pulmón, tenemos otros tipos tumorales donde hay definición de targets y tratamientos para dichos targets. De hecho, en Estados Unidos ya está comercializado y aprobado por las agencias regulatorias la realización de perfiles genómicos amplios por NGS en tejido tumoral y también en sangre, pues con el objetivo de poder dar a cada paciente con cada tumor y alteraciones específicas su droga más adecuada. Eso en cuanto al target. Muy brevemente, solo esta slide para decir que también la droga es muy importante. Es verdad que una vez que conocemos el target, somos bastante buenos en conseguir un fármaco adecuado que lo inhiba, pero en estos años tenemos múltiples ejemplos de fármacos, de medicamentos que pensábamos que hacían una cosa cuando en realidad hacían otra. Por ejemplo, el sorafenib, que al principio se hizo como un inhibidor de RAS y es un inhibidor de VEGFR, o el iniparib, que se pensaba que era un PARP inhibitor y realmente es un agente alquilante, entre otros ejemplos. El caso es que la medicina de precisión en oncología, como enfoque convencional y también en investigación clínica, con todos estos problemas que hemos venido describiendo, está aquí y está aquí para mantenerse y crecer. Yo creo que va a ser algo que se va a convertir en estándar y enfoque convencional en poco tiempo, y esto es porque cada vez el screening molecular total es más accesible, más sencillo, más barato. Hay un gran entusiasmo por parte de los pacientes y también los médicos por el screening molecular, porque además es muy intuitivo, se entiende muy bien y tiene todo el sentido del mundo. Las biopsias líquidas es la siguiente generación de perfilar molecularmente los tumores y vienen a resolver algunos de los problemas que veníamos teniendo con las biopsias sólidas, como incidiremos un poco más adelante, y cada vez conocemos mejor la biología del tumor, somos mejores a la hora de generar fármacos diseñados para atacar objetivos concretos y de hecho prácticamente la inmensa mayoría de nuevos fármacos son fármacos dirigidos a dianas moleculares. Así están las cosas y en los ensayos clínicos, cuando intentamos desarrollar nuevos fármacos, a su vez intentamos desarrollar biomarcadores pronósticos, sobre todo predictivos, de respuesta a dichos fármacos, que sean también biomarcadores capaces de detectar la resistencia, identificar por qué es la resistencia y se generan nuevos endpoints de eficacia. La biopsia en tejido sólido, la clásica biopsia, pues ha servido y sirve mucho y servirá mucho, pero tiene unas limitaciones muy importantes al ser un procedimiento invasivo que no siempre se puede realizar y mucho menos secuencialmente. El tejido muchas veces no es accesible,
la cantidad de tejido que se obtiene muchas veces no es suficiente, y después tenemos ese bias de selección, ese sesgo de selección derivado de la heterogeneidad tumoral sincrónica y metacrónica que comentábamos antes. Y esto viene a ser mejorado con la utilización de las biopsias líquidas, que básicamente consiste en analizar el DNA libre circulante, el cell-free DNA, que viene de las células, tanto las benignas como las malignas, que al destruirse o al morir liberan su carga genética en el torrente circulatorio. Se puede obtener ese material genético con un análisis de sangre, analizarlo normalmente por Next Generation Sequencing y obtener el perfil molecular del componente del DNA tumoral circulante. En teoría suena muy bien, parece sencillo, pero es complicado, porque normalmente ese DNA tumoral circulante, no el cell-free DNA, que también en su mayor parte es DNA de células benignas, pues suele estar en una cantidad muy pequeña, suelen ser segmentos cortos de DNA de 200, 300 pares de bases, suele degradarse muy rápidamente, en media hora aproximadamente. Es un porcentaje muy pequeño del DNA circulante total, del 0,1% normalmente al 40-50%, y unas concentraciones mínimas, nanomolares por mililitro. Aún así, y con todas estas dificultades, la tecnología ya está aquí, las biopsias líquidas son capaces de analizar el DNA y darnos una información prácticamente igual en cuanto a la técnica que la que obtenemos de las biopsias sólidas, pero resolviendo los problemas que hemos visto antes. ¿Cómo aplicamos las biopsias líquidas en los ensayos clínicos? Pues vamos desde una perspectiva conceptual. Por un lado, nos dice el estado tumoral, el perfil molecular del tumor de ese paciente. Es como las biopsias sólidas, pero obteniendo el DNA de sangre, el DNA tumoral circulante, y resolviendo el problema de la heterogeneidad que comentábamos antes y la posibilidad de tener la información molecular de ahora, del paciente en la situación que vamos a tratar ahora y no la del tumor en parafina que tenía hace 2 años. Y por otro lado, otra información muy importante que es complicada de obtener con biopsias sólidas es la dinámica tumoral, es el repetir las biopsias líquidas de forma que vamos viendo si el paciente está respondiendo al bajar el alelo mutante, si hay una resistencia y si ocurre esa resistencia, intentar identificar cuál es el nuevo perfil molecular del tumor que le confiere dicha resistencia al tratamiento, si hay una recidiva, hacer una monitorización del tumor. Ejemplos reales, prácticos de la aplicación de estas cualidades de la biopsia líquida en ensayos clínicos, pues tenemos varios. Por ejemplo, en el ensayo BL2, un ensayo fase 3, en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama hormonodependiente pero resistente a tratamiento hormonal, y a las que se le daba la combinación de fulvestrant con buparlisib, que es un inhibidor de PI3K, y viendo las biopsias líquidas pueden ver a la izquierda cómo esta combinación era superior al fulvestrant en aquellas pacientes que en la biopsia líquida se veía que tenían mutación del gen PIK3CA. Sin embargo, a la derecha, aquellas mujeres que no expresaban dicha mutación en sangre, pues no había ningún beneficio de la combinación de esos fármacos. Otro ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón, con su mutación de EGFR, con su tratamiento específico de EGFR, que desarrollaban una resistencia sobre la base de la expresión nueva de mutación T790M. Estos pacientes podían ser rescatados con tratamiento con osimertinib, un inhibidor EGFR de nueva generación, respondiendo 2/3 partes de ellos y con una mediana de PFS o Progression Free Survival de más de 12 meses en esta población seleccionada de pacientes sobre la base de la detección en sangre de esa mutación de resistencia en EGFR. Más ejemplos, también con pacientes con cáncer colorectal, en principio con KRAS naive, que están siendo tratados con FOLFIRI cetuximab,
a los cuales, a través de biopsias líquidas, se le ve en el cell-free DNA la aparición repentina de la mutación de KRAS. Entonces, en los pacientes que no tenían esa nueva aparición de mutación de KRAS en sangre, la respuesta era más duradera. Los pacientes que presentaban la mutación de KRAS, esto era una anticipación de un deterioro clínico y de una progresión de la enfermedad, porque había una resistencia adquirida al tratamiento con Folfiricetuzumab. También podemos utilizar las biopsias líquidas, y algún ensayo hay en este sentido, para monitorizar la respuesta al tratamiento. Este es un ejemplo de cáncer colorectal con KRAS, pero también existe con melanoma y BRAF, que se hacen biopsias líquidas secuenciales y te permite optimizar las decisiones de cambio de línea terapéutica y además ver si puedes detectar en esa DNA circulante el nuevo perfil de mutación que confiere resistencia. Esto que voy a contar ahora todavía no está plenamente desarrollado, pero es verdad que a base de estudiar el DNA tumoral circulante, especialmente si se hace un whole genome sequencing, se estudia todo el genoma, podemos por bioinformática deducir el tipo de neoantígenos que puede expresar dicho tumor, y sobre la base de esos neoantígenos se puede desarrollar programas de terapia celular adoptiva con células dendríticas, etcétera, presentadores de antígenos, etcétera. También con las CAR T-cell, las células T con receptores antigénicos quiméricos, se puede hacer un profile, un perfil genómico de dichas células T que se han sacado por leucaféresis, cuando se pone el transgene que le otorga ese receptor quimérico antigénico que después servirá para reconocer al tumor, y una vez que se infunden dichas células T al paciente, por las biopsias líquidas puedes ver tanto esa población de células T nuevas que has infundido en el paciente como la carga tumoral con dicho antígeno que quieres tratar en el paciente, con lo cual monitorizas tanto el tratamiento como los efectos del tratamiento. Desde un punto de vista práctico, para estas indicaciones conceptuales, la plataforma OncoDNA, que son los patrocinadores de esta serie de webinars, como saben, pues presentan dos productos realmente excelentes. Por un lado OncoSelect y por otro lado OncoTrace, ambos son productos para biopsias líquidas. El OncoSelect te sirve para identificar los genes sospechosos habituales responsables del desarrollo del tumor del paciente, especialmente en cáncer de pulmón, en cáncer de mama hormonodependiente o HER2 dependiente, y en cáncer colorectal. Y el OncoTrace lo que hace es que una vez que tienes identificado el perfil molecular del paciente con sus mutaciones concretas, te permite hacer ese seguimiento de una forma mucho más sensible y semicuantitativa. Aquí pueden ver los paneles de OncoSelect para los tres tipos tumorales, colon, mama y pulmón. No solo te detectan las mutaciones targeted hotspot, sino que también te analiza exones targeted, te puede ver y te ve de hecho variaciones en el número de copias, copy number variations, y también en algunos casos fusiones, transcritos de fusiones o translocaciones como en pulmón. La verdad que revisando el panel de alteraciones moleculares que se detectan en la biopsia líquida, están todas las que tienen drogas convencionales asociadas y la mayor parte de las que implican fármacos en ensayos clínicos en desarrollo investigacional. El OncoTrace lo que hace es, y es algo que yo creo que es la ventaja de esta forma de hacer biopsias líquidas para monitorizar, te permite personalizar para cada paciente concreto, una vez que ya conoces su perfil molecular de mutaciones con un panel genético previo, ya sea el OncoSelect o cualquiera otro de los que hay disponibles, te permite seguir las mutaciones que el paciente pueda tener, a lo que añades otros alelos que te pueden conferir sensibilidad o resistencia, y también algún gen adicional que a veces en esos tipos tumorales son eventos iniciales protumorales.
Así pues, esta plataforma, como ventaja que yo creo fundamental, aparte del mayor espectro de genes y la buena sensibilidad para detectarlos, es que se adapta bastante y personaliza bastante la biopsia líquida, no solo al paciente, sino muchas veces a la necesidad de las compañías farmacéuticas a la hora de hacer ensayos clínicos, que pueden sacar sus paneles de genes completos, amplios o específicos para el tipo de fármaco investigacional que se quiere hacer, analizando no solo el DNA circulante tumoral, sino también el RNA exosomal mitocondrial, en sangre, etc. Básicamente esto es lo que comento, que el OncoSelect y el OncoTrace permiten analizar un espectro amplio de genes, incluyendo los sospechosos habituales, con una alta sensibilidad, especialmente para pulmón, colon y mama. Permite personalizar en cada paciente el seguimiento de dichas mutaciones con información adicional relevante al respecto. Permite individualizar los assays para la droga que se quiera analizar y el tipo de enfermedad a la que se quiera aplicar la droga, y después, además, con bastante eficiencia, como suele ocurrir con las biopsias líquidas en comparación con las biopsias sólidas, en cuanto a tiempo de respuestas y la capacidad de repetirlo más veces. Y ya para terminar, 2 o 3 diapositivas más, que yo creo que no vamos muy mal de tiempo, en el que se ve la experiencia con esta plataforma OncoDNA dentro de ensayos clínicos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, con el grupo cooperativo BIC de mama, 1.300 pacientes cáncer de mama, con el Instituto Jules Bordet de Bélgica, en pacientes con cáncer colorectal, en el que se compara los resultados de la biopsia sólida y la líquida para ver biomarcadores de sensibilidad al tratamiento, y después un estudio muy interesante, el ARCH, que también se hace en Bélgica, 1.200, 1.300 pacientes con estas histologías tumorales concretas, pulmón, vejiga y también MSI epiteliales, y para ver predicción de respuesta a inmunocheckpoint inhibitors, y ver si estos pacientes optimizados de esta manera en las decisiones terapéuticas, tanto el tratamiento que se utiliza y cuándo cambiar dicha línea de tratamiento, viven más que con un enfoque más convencional. En nuestro hospital, adicionalmente, tenemos un ensayo abierto con tipifarnib, que es un inhibidor de HRAS en pacientes con tumores de cabeza y cuello. La empresa, la compañía farmacéutica del fármaco es Cura Pharmaceuticals, donde empezamos haciendo biopsias sólidas, pero estos pacientes con tumores de cabeza y cuello, muchas veces el tumor es de difícil acceso, está muy necrosado, no es informativo y dificultaba mucho el reclutar pacientes aquí. Se añadió el programa de biopsias líquidas de OncoDNA, y gracias a esto se ha aumentado drásticamente el reclutamiento dentro del ensayo clínico. Se hace tanto el perfil en sólido como en líquido y nos permite monitorizar la respuesta al tratamiento, como se puede ver en este ejemplo de abajo, donde se detecta la mutación de HRAS y pueden ver cómo el porcentaje alélico va disminuyendo con dicho tratamiento. Así pues, y con esto ya termino mi presentación, la aplicación de las biopsias líquidas en ensayos clínicos está aumentando cada año, diría, porque permite hacer diseños más inteligentes, ejecutar de una manera mucho más eficiente los ensayos, y los resultados son más informativos que cuando no las utilizamos en ensayos con fármacos dirigidos a dianas moleculares. Nos permiten neutralizar los problemas de heterogeneidad tumoral que teníamos con las biopsias de tumores sólidos, nos permiten monitorizar las dinámicas tumorales, respuesta al tratamiento, si hay enfermedad mínima residual, si hay resistencia, por qué ocurre, qué otras alternativas podemos hacer cuando esa resistencia específica aparece. Y la plataforma OncoDNA, la verdad que está pensada y perfectamente ajustada para cubrir estas necesidades que tenemos de mejorar nuestros ensayos clínicos para que sean más informativos y nos permitan al final del día poder hacer accesible para nuestros pacientes oncológicos más fármacos, mejores fármacos, más sostenibles, antes, más baratos
que antiguamente hace 10-15 años. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Yo creo que queda al final ya muy patente que la biopsia líquida, como decías, ha venido para quedarse, que además en el campo de los ensayos clínicos está suponiendo grandes ventajas, sobre todo de cara al reclutamiento de pacientes y por la facilidad que supone la técnica. Aquí un poco yo creo que ahora el desafío para todas las compañías que nos dedicamos al campo de la oncología de precisión es realmente al contrario, ¿no? Todos esos pacientes que tenemos en los que hacemos perfiles moleculares, cómo conseguir que acaben accediendo a los ensayos clínicos que hay abiertos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El problema a veces es que, a no ser que tengas un programa de ensayos muy amplios, con muchas posibilidades, independientemente casi del perfil molecular de cada paciente, pues al ser alteraciones que no se dan con tanta frecuencia y que además en la fase de investigación clínica todavía no las conoces tanto como para poder seleccionar al paciente por tipo tumoral, etcétera, pues en muchas ocasiones al paciente le haces el screening molecular, pero no se traduce en una aplicación práctica concreta de un tratamiento dirigido a una diana molecular para ese paciente. En los tratamientos convencionales esto ocurre muchísimo menos porque ya seleccionas los pacientes con dianas que conoces y que sabes que se pueden tratar, pero en ensayos clínicos todavía ese es un problema. No obstante, comparando los resultados de esos pre-screenings en tumores sólidos con respecto a biopsias líquidas, es mucho más rápido, más eficiente y reproduce mucho mejor el estado mutacional del paciente en ese momento, las biopsias líquidas que las sólidas, y cada vez más y más compañías farmacéuticas aceptan los resultados de las biopsias líquidas para seleccionar pacientes. Justamente esta era un poco mi segunda pregunta, porque sí que es verdad que de momento las guías de manera limitada están incorporando la biopsia líquida, entonces, ¿cómo crees que las compañías farmacéuticas están abordando esto? ¿Cómo Sí. lo ven ellas, con tu experiencia? Sí, mi experiencia es que es verdad que la mayor parte de los ensayos clínicos con drogas dirigidas a dianas moleculares que exigen un pre-screening molecular se hace sobre la base de resultados en biopsias de tumores sólidos. Empiezan a incorporarse la posibilidad de que sean biopsias líquidas, pero también es verdad que cuando tienes un paciente con esa alteración, esa mutación, obtener una biopsia líquida, siempre te la aceptan. Yo no conozco en mi experiencia ningún caso de un paciente que tenga la alteración, un NTRK en biopsia líquida, y que aunque no estuviese contemplado inicialmente en el protocolo, que la compañía farmacéutica no la acepte. Entonces, bueno, yo realmente creo que de aquí a pocos años la biopsia líquida va a ser un estándar casi mandatorio para los pacientes oncológicos, tanto en tratamientos convencionales como en ensayos clínicos. No, eso son estupendas noticias también, porque además veíamos con el ejemplo también del caso que comentábamos de HRAS, ¿no? Cómo permite monitorizar, la facilidad que supone, además cómo permite cuantificar y esto correlacionarlo con el fármaco, con lo cual yo creo que ofrece muchas ventajas. ¿Tenemos alguna pregunta? La vamos a leer. Ana pregunta si en la actualidad hay más ensayos que utilizan la biopsia líquida para seleccionar a pacientes en base a la diana molecular, además del ensayo de tipifarnib. Hay pocos que lo tengan contemplado dentro del protocolo, pero cada vez hay más. Hace 2 o 3 años no había ninguno y ahora pues yo diría que de los ensayos dirigidos a dianas moleculares, pues al menos un 10-20% ya lo tienen contemplado. Dicho lo cual, como comentaba antes con Adriana, casos que he tenido de pacientes que presentaban la alteración en una biopsia líquida siempre nos los han aceptado.
Muy bien, Emiliano, pues de verdad te agradecemos de nuevo tu colaboración y la estupenda sesión y tu experiencia también. Agradecemos también a todas las personas que se hayan conectado. Recordamos que después el vídeo también estará disponible y que el próximo día 14 de noviembre tendremos la tercera sesión de webinars en biopsia líquida en cáncer de pulmón con el doctor Javier de Castro. Gracias y buenas tardes.